Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Le habla Fernando Garzón, conductor de este programa denominado Solidaridad a través de este canal alternativo de la Unión Nacional de Periodistas, sección del Guayas, que lo dirige acá en la ciudad de Guayaquil el licenciado Richard Sellán, a quien agradecemos esta oportunidad y el ejercicio legítimo de poder dar la opinión como corresponde a todo medio alternativo y que está de acuerdo a la Constitución y a las leyes de nuestro país. Hoy, 13 de agosto 2025, nos corresponde hacer una presentación muy especial, muy vinculada a un personaje que ha tenido un rol muy protagónico en los últimos años en la situación del Ecuador y que de una u otra manera refleja los procesos políticos, también ideológicos, culturales que se están dando no solo en nuestro país de Ecuador, sino en algunos países de América Latina. Estamos hablando de Leonidas Issa, dirigente indígena. Vamos a ver sus características, pero vale precisar que esta presentación se basa en un libro que él editó y lo publicó, que se llama El Estallido, que es un libro en donde se trata la rebelión de octubre en Ecuador. Esto es aquella que se generó, se estableció en el 2019 y que también la vamos a precisar, con una particularidad, que este libro es también una especie de declaración, digamos, de insurgencia pacífica y también de llamado y de resistencia legítima, a partir de muchos pensamientos ideológicos, políticos, y en particular lo que es la incidencia, la influencia, el compartir pensamientos y criterios que están precisados en este libro de Mariátegui y de Gramsci. También vamos a ver cuáles son estos personajes y la importancia que tiene en la definición de lo que es la estrategia, la política e incluso ideología que se está generando en el movimiento indígena. Vamos entonces a empezar a hacer esta presentación. Leonidas Issa, expresidente de la CONAIE en el Ecuador. La siguiente, por favor. En este sentido, tenemos que el libro al que hemos hecho mención está vinculado expresamente al rol del movimiento indígena y de la población indígena. En Ecuador se dio la insurrección de octubre, una foto que ha sido icónica ahora, pero que corresponde también a la que era esa población, realmente censos generado acá en el Ecuador 2022. Una población de 17,5 millones de habitantes, de los cuales hay, en base de esta encuesta, que son quien expresa en forma explícita a qué población, a qué etnia o a qué se identifica, en donde el 7% se consideran que son indígenas. Esto corresponde a 1.301.000 personas consideradas como indígenas. Pero es un país multiétnico y pluricultural y estamos de esta referencia no como un estudio demográfico, sino porque esto nos da la potencialidad de lo que es el movimiento llamado indígena, pero la CONAIE, como vamos a ver, no solo incluye indígenas, también incluye afros, montubios, y por lo tanto eso nos permite identificar la necesidad de ubicar que en total, si incorporamos la población mestiza, la población montubia, la afroecuatoriana, tendríamos entonces un total de 21% de la población. O sea, estamos hablando potencialmente de más de 3.782.000 personas que de una u otra manera están adscritos a una identidad cultural, política y, por el carácter de nuestras sociedades, también a un proceso de exclusión, de apartheid y también de pobreza. Y ahí tenemos el libro El Estallido. Vale señalar que este libro que le he mostrado fue gracias a tener la oportunidad de ser prestado por una persona
con gran desarrollo político, ideológico y un compromiso con el pueblo, Juan Iturralde, porque el libro no había en ninguna de las librerías de Guayaquil, a lo menos, como que alguien o se fue un bestseller o también alguien se encargó de comprarlos todos, como ya ha ocurrido antes, porque cuando veamos el carácter de este libro, veremos la trascendencia histórica para el movimiento indígena y también para todos los pueblos en nuestros países. Tenemos entonces la siguiente, por favor. Y para ver lo que implica la potencialidad de lo que representa la CONAE vinculado a lo que se denominó el estallido, de este libro que hemos mostrado. Se refiere expresamente a un levantamiento indígena llamado insurrección, resistencia, cualquier denominación, pero corresponde al estudio que hace este personaje, Leonidas Issa, y que nos pone a la vista y a la conciencia de todos nosotros y de los pueblos del mundo de cómo se dio ese estallido que derivó en un gran conflicto por la renuencia, la exclusión que el gobierno de ese tiempo, vamos a ver, estamos hablando del 2019, determinó una actitud cada vez de mayor resistencia, que derivó en asesinatos contra pueblos indígenas. Y ahí tenemos pueblos y nacionalidades indígenas del Ecuador. Y miren ustedes, hay 14 nacionalidades y 18 pueblos. Estamos hablando que en este mapa del Ecuador cubren casi la totalidad del Ecuador, a excepción de una zona, irónicamente corresponde a una zona, la que está en blanco, corresponde a una zona que fue de la alta producción agrícola y de gran nivel de migraciones, la zona de la cuenca media del río Guayas, pero el resto del territorio están distribuidos. Por ejemplo, los más, que los vamos a tratar, los más antiguos, por decirlo, las referencias más sólidas del proceso del movimiento indígena. Tenemos en la Amazonía, con los Shuar, los Quichua, los Cofán, los Sionas, Segoya, los Guaranis, Ápara, etc. También tenemos en la Sierra Ecuatoriana, en donde tenemos los Caranqui, los Dotabalos, los Natabuela, los Cayambi, etc. También tenemos en la costa, donde está el color anaranjado, donde tenemos los huancavilcas y los manteños, pero también hay nacionalidades en la costa, en la parte norte, en la zona de Esmeraldas, los éperas, chachis, agua, sáchila, que está un poco en el centro mismo, entre la costa y la sierra. O sea, estamos hablando de 14 nacionalidades y 18 pueblos, en donde se hace referencia que las nacionalidades y los pueblos tienen su precisión. Los pueblos son grupos de indígenas con identidad cultural particular y sistemas propios de organización. En cambio, las nacionalidades es un término más amplio que agrupa a varios pueblos a la vez. Hay solo 3 casos, los Cofán, los Seona y los Secoya, que a más de ser pueblos también son nacionalidades por estas características que estamos señalando. Pues bien, hemos entonces precisado que esta es la dinámica que está generada desde un sustento originario desde las nacionalidades, desde los pueblos, que derivan luego a la constitución de lo que es la CONAE. Vamos a ver entonces qué es la CONAE. Vamos entonces un poco precisando el ámbito de actuación de lo que se generó en esta, lo que llaman Nicolás Issa, que lo llama el estallido. Esto es la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador. Y vale precisar, porque este es un nivel ya más, digamos, de desarrollo desde el punto de vista de la institucionalidad, pero muy vinculado al contexto de lo que es jurídico que determinan los estados, en este caso el estado ecuatoriano, normas, o sea, un poco la adscripción ya al ámbito jurídico, normativo, digámoslo así, occidental. Esta conformación de la Confederación de Nacionalidades Indígenas tiene ese sustento de estas nacionalidades del pueblo, pero a su vez, inicialmente, estas se constituyeron en federaciones, estas se constituyeron ya a nivel regional por cada una de las zonas de la costa, y tenemos el Cuarrunari, que es en la zona de la sierra, la CONAICE, que es en la zona de la costa, y la CONFENAI, que es en la zona de la Amazonía.
Todos estos representan, en el caso de la CONAIE, a 15 nacionalidades y 18 pueblos. O sea, estamos hablando de la defensa de derechos colectivos, estamos hablando también de la defensa de la naturaleza, estamos hablando de democratizar las relaciones del Estado, estamos hablando entonces que agrupa 53 organizaciones de base y más de 10.000 comunidades indígenas. Esto es un poco el contexto de la Confederación Nacional Indígena del Ecuador. Entonces estamos hablando de una organización que se considera la más desarrollada y avanzada que existe en el Ecuador, e incluso más avanzada que los propios partidos políticos u otro tipo de organizaciones y que han tenido un rol muy protagónico en la historia de nuestro país. La siguiente. Y aquí vamos a hacer una precisión súper importante porque la presentación de lo que es el libro está también con un claro objetivo. ¿Cuál es el transecto, el camino, la ruta ideológica que derivará en las propuestas que vinculan a este personaje, Nicolás Disa, con grandes pensadores de nuestro, en este caso de América Latina, como es Mariátegui, y como es en el caso también del pensador italiano Gramsci? Pero para poder ubicar ese contexto es necesario ver cuál es el proceso ideológico de valores de la cultura que está asociado a la creación de lo que fue la CONAIE, o lo que es la CONAIE, pero que tiene una historia súper interesante, porque el movimiento indígena, su primera expresión que se dio en el Ecuador, o sea, la conformación organizativa consciente, con claras propuestas, en el siglo pasado, que fueron muy concentradas al tema de la repartición de la tierra, la reforma agraria, procesos muy vinculados a la tierra en sí mismo, a la actividad propia productiva agrícola, muchas de las veces en esos entonces, en donde tenemos dos grandes personajes que crearon la Federación Ecuatoriana de Indios en 1944. Tenemos a Tránsito Amaguaña y a Dolores Huacuango. Y vale destacar, mujeres militantes del Partido Comunista. Esto es, la FEI, que fue fundada en 1944, es la que ahora se denomina Confederación de Pueblos de Organizaciones Indígenas Campesinas del Ecuador. Un poco fue ubicándose en el contexto que se dieron los años siguientes. Pero vale resaltar, tiene una clara identificación de clase, una clara identificación política, adscrita a las líneas políticas de acciones e incluso confluencias políticas organizativas desde la visión y el rol que ha tenido el Partido Comunista en esos tiempos. Claro, nació en el marco incluso de una revolución muy importante de 1945, pero que fue fallida, pero igual generó esta dinámica. Tenemos entonces un primer periodo, un primer momento de influencia muy vinculado al rol del marxismo, pero un marxismo vinculado a una relación de partido en el Partido Comunista. Pero se da en el 1960 la conformación de los centros Shuar, y ahí hay un personaje, el primer presidente, el primer dirigente, Miguel Tancamash. Y hago esta referencia porque Miguel Tancamash también fue luego el que sería parte de la fundación de la CONAIE. Sería también parte del que fundó y el primer dirigente de la Federación Shuar. Y estamos hablando de un personaje que es la referencia, la personificación de una dinámica especial que se dio en este origen real de lo que iba a ser la CONAIE, porque se sustentó en el aporte y el apoyo de sectores religiosos, principalmente los salesianos, en la zona de la Amazonía, en la zona sur, donde están los Shuar. En esa época les llamaban algunos despectivamente los jíbaros. Ahora son, y se conoce ya hace mucho tiempo, como los Shuar. Yo conocí a Miguel en un momento muy especial, fue muy cercano en su momento posterior a toda la dinámica que él tuvo en la dirección del movimiento indígena, en sus vínculos con el general Fran Vargas Paso. Lo conocí en ese contexto, yo era asesor de Fran Vargas Paso, estamos hablando de década de los 80 aproximadamente, y tuve la oportunidad de tratarlo, un ser muy especial. Ya no está con nosotros, pero vale señalar que la actitud de él le valió ser un dirigente
que es un histórico, el originario, entre muchos otros, por supuesto, pero tiene una particularidad. No él, sino todo, no solo él, sino toda esa dinámica, porque nace del aporte y el apoyo y la incidencia de la Iglesia a través de los salesianos principalmente. Esto le da una pauta que vira un poco la dinámica originaria, que era clasista, política, expresamente marxista del Partido Comunista. Ahí nace algo que nace desde la óptica de la religiosidad, obviamente enmarcado en las demandas y las necesidades. Y Miguel Tancamasi es un poco ese referente. Y así se va generando con el tiempo hasta llegar a un tercer periodo, que yo diría desde el punto de vista de la ideología, porque se constituye la Confederación de Nacionales Indígenas de Ecuador, la que ahora es muy protagónica en las últimas décadas, digamos, que fue fundada en 1986. Luis Macas fue su primer presidente. Y vale señalar el año porque precedía esto del Consejo Nacional de Coordinación de Nacionalidades Indígenas, que fue en 1980 creado. Y fue el que dirigió el primer levantamiento indígena contra, en ese tiempo, Rodrigo Borja, que fue en 1990. Hago esta referencia porque en ese momento la constitución de la CONADE tenía un nuevo referente desde el punto de vista no solo de reivindicaciones y propuestas que hacían, en este caso vinculado mucho a la interculturalidad, con una referencia. Los primeros que plantean el tema de la pluriculturalidad fue lo que hemos mencionado, o sea, estamos hablando de la Federación Shuar, de Miguel Tancamasi y todos los líderes de esa época. Pues bien, en 1990 se da ese levantamiento, pero hay una particularidad. Había ya la influencia expresa de una dinámica generada a partir de la teología de la liberación, generada también a partir de todas estas encíclicas que fueron muy relacionadas en ese tiempo también obviamente a la Iglesia, y que trazó un poco el compromiso y la actitud de la incorporación paulatina y gradual de mestizos en la dinámica de conformación y acción en la acción, porque esta CONADE tendría un rol muy especial, lo vamos a ver, con respecto al levantamiento indígena y caída de gobierno. Pues bien, este es un periodo con estas particularidades, porque esa incorporación de sectores, muchos de ellos cristianos, mestizos, con una orientación que tenían muy cercana también al marxismo, pero con una concepción diferente a la ortodoxa, iba a dar una característica própria. Mucho se decía que era como una tercera vía. No se olviden que cuando estamos hablando de 1990, el primer levantamiento y la constitución de la propia CONADE en 1986, es un momento en que se habían dado procesos revolucionarios muy avanzados en nuestra América Latina. Había la influencia de lo que fue el rol de Che Guevara y todos los procesos dinámicos propios de la insurgencia en América Latina y ese derecho a la paz sobre la base no solo de la resistencia, sino generar una lucha para la victoria y crear un nuevo tipo de sociedad, como se planteaba en ese tiempo. Y tenemos entonces a Luis Macas en esa referencia. Y finalmente, cuando ingresa Leonidas Díaz es un periodo que es lo que estamos viviendo, porque él incorpora, y mucho, hay una tendencia dentro de la CONADE que es marxista, pero con un concepto muy vinculado al rol de los indígenas en los procesos políticos históricos de nuestro país, de nuestro mundo. Y esa es una nueva dimensión que un poco aglutina, suma todos estos referentes ideológicos, políticos anteriores, se van concentrando, pero hay un salto cualitativo con las propuestas que nacen a partir de esta tendencia dentro de la CONADE que se refleja en la presidencia de Leonidas Díaz. Ahora él es expresidente, hace poco fue elegido el nuevo presidente que es Marlon Vargas. Y evidentemente vamos a ver algunos de estos detalles. La siguiente, por favor. Bien, entonces hemos un poco ubicado alguna referencia de estos personajes. Hablamos de Tránsito Maguaña y Dolores Cuacango, hablamos de Miguel Tancamasi, hablamos de Luis Macas, hablamos de Leonidas Díaz, y cada uno de ellos tiene sus particularidades
que lo hemos establecido como 4 momentos diferentes de este proceso de incorporación de las dinámicas políticas e ideológicas y que al presente tienen una incidencia muy importante. La siguiente, por favor. Entonces veíamos ahí en ese proceso de que la JONAE, a partir de ese levantamiento de 1990, que fue contra el gobierno de ese tiempo socialdemócrata de Rodrigo Borja, en donde una de las consignas eran tierra, cultura y libertad. Viva el levantamiento indígena, viva la unidad de los sectores populares por una causa justa. O sea, había una apertura también a las demandas, ya no solo de los propios indígenas, sino también de los mestizos, del conjunto de la población. Ese es el primer levantamiento, que derivó obviamente en algunas conquistas. Luego de ese 1990, hay un nuevo momento que tiene una repercusión directa en la historia de nuestro país, que fue ese proceso de la caída de Abdalá Bucaram, presidente de la República. Fue entre el 5 al 6 y 7 de febrero de 1997. Todavía el rol de la JONAE y del movimiento indígena no era muy determinante. Todavía un poco los movimientos de organizaciones sociales, en este caso el FUD, la Coordinadora de Movimientos Sociales y otras, y obviamente el conjunto de la izquierda, pero también sectores de la derecha. Eso es una historia ya muy claramente identificada, que determinó la caída de Abdullah. Luego, ya viene un nuevo momento en donde ya tiene un rol determinante, protagónico y final, es en la caída de Yamil Maguad, presidente de la República. Eso ocurrió el 21 de enero del año 2000, y ahí efectivamente no solo que cayó el gobierno, sino que hubo un momento pequeño de incluso una especie de triunvirato civil, donde estuvo Antonio Vargas, presidente de la JONAE, y también otros personajes que nos dan una pauta de cómo estas dinámicas van creando ya espacios de poder real con propuestas que ya no solo ubicaban en torno a las demandas de reivindicaciones, sino incluso a la toma del poder, por decirlo así. Eso fue el 21 de enero del año 2000, que generó la denominación de los forajidos, toda la ciudadanía, en el caso de algunas ciudades, en especial en Quito, que fueron parte de esta dinámica de participación de lo que fue una especie de insurrección general. Y hay otro momento en donde igual ya el movimiento indígena tiene un rol muy determinante, que es en la caída de Lucio Gutiérrez, fue el 20 de abril de 2005. Estamos viendo entonces, estos son los antecedentes. Y en octubre de 2019, 11 días de protesta en el Ecuador. Se refieren al estudio que hace Leonidas Diza a partir de lo que él llama el estallido. Habrá otro levantamiento indígena posterior, pero en el libro se concentra, porque era el momento en que se estaba elaborando ese estudio de parte de Leonidas Diza, que fue el de octubre de 2019. La siguiente. Pues bien, en ese levantamiento de octubre de 2019, que ya estamos entrando a lo que Leonidas Diza hace en el desarrollo de los textos de su libro, hubieron algunos asesinados, como Inocencio Tocumbi, Daniel Chaluiza, Marco Otto, Edison Mosquera, Edgar Yacailla y muchos más compañeros, la mayoría indígenas. En la década del 90 el movimiento indígena gozaba de homogeneidad tanto desde el punto de vista de la reproducción de la vida material así como ideológica. Esto ha variado en el devenir de las 3 décadas posteriores. Eso dice Leonidas Diza en su libro. Había unidad, coherencia, consistencia en el movimiento indígena que derivó en esta acción de octubre del 2019, 11 días de protesta. Y vale señalar, porque en ese momento las consecuencias, que lo describe mucho en el libro, tenemos en la siguiente diapositiva. En esta diapositiva vemos un poco lo que fue el paro nacional. Empezó el 13, terminó el 14 de octubre del 2019, pero el día 7, ahí tenemos un mapa donde nos ubica que esto fue en muchas partes del territorio del Ecuador, donde hubieron cercos militares
zona de represión fuerte, donde están en bolitas rojas, y también la resistencia social, que como ustedes ven en puños amarillos, están distribuidos casi por todo el Ecuador. En el 8 de octubre hay una especie de ampliación de esta dinámica porque se empiezan a dar cercos militares policiales en algunas partes del Ecuador, en particular en Quito y en Guayaquil, y también se empiezan a dar ciertas muertes. Incluso el presidente, en ese tiempo, estamos hablando de Moreno, el innombrable, es la personaje que decide pasar la sede del gobierno de Quito, capital del Ecuador, a Guayaquil, a cuenta de que la insurgencia, la resistencia, el estallido que llama Leonidas Díaz, evidentemente estaba generando situaciones muy complejas. Y claro, hubieron detenciones extensas. Ustedes ven en ese mapa, al lado derecho, en Pichincha, 532 detenciones, 310 en el Guaya, y así distribuidas por todo el país, por todas las provincias. Los colores rojos o más intensos son donde más presos hubo, en el Azuay también. La siguiente, por favor. Y ahí tenemos otro referente de lo que fue este paro. O sea, en esta lámina tenemos en esta lámina tenemos un poco las detenciones que están ya acumuladas, que hemos señalado, y en el lado derecho heridos y fallecidos, donde ustedes ven tenemos señalado con un símbolo especial, está en negrito, bolitas negritas, 2 en el caso norte de Pichincha, fueron asesinados 5 en Pichincha y fueron 1 en Alazuay, y esto era en el momento quizás más álgido que se dio. Hemos visto los nombres de algunos de ellos y nos da una pauta que este proceso también incluido de heridos era distribuido por todo el Ecuador, en particular en algunas provincias, como vemos Azuay, en el caso incluso obviamente de Pichincha, Napo, en el caso de la Amazonía, Guayas, etc. La siguiente, por favor. Y aquí vemos un poco las particularidades de este proceso, porque lo que tenemos en nuestra referencia es que se dio una cartografía para no olvidar, donde están las zonas donde hubieron los cacerolazos. Ahí en la foto tenemos los personajes claves que ejercieron la acción de represión, asumieron la responsabilidad de ese proceso que derivó luego en un diálogo, porque el presidente Moreno, la cúpula militar y otros vieron que el proceso de resistencia había sido muy agudo. La siguiente, por favor. Y aquí viene un poco una particularidad. Cómo este proceso que hemos descrito derivan en la situación de la incidencia del punto de vista estratégico, del concepto mismo del movimiento, y lo que tiene el rol de Juan Carlos Mariátegui. Él nació en el Perú, fue peruano, 1894. Y hago una precisión, entre el 1919 y 1923 viaja a Europa con una beca gubernamental, que realmente era una fuerte decirlo, váyase del país, pues tenía graves conflictos en su propio país, donde entra en contacto con el marxismo y el socialismo. Y ahí hay otras particularidades porque también estuvo presente en el Congreso Nacional del Partido Socialista Italiano, en Livorno, donde se asume también estuvo Gramsci. Y en este contexto político, ideológico, estuvo 4 años en esta zona de Italia, también estuvo en Egipto, y en el marco de esta dinámica, este espíritu, digamos, de renovación y reconstrucción de los conceptos y teoría del marxismo. Mariátegui toma eso y lo aplica en el caso de nuestra América Latina, incorporando el referente de indigenismo. Y también, en el caso de Gramsci, incorporando el tema de la culturalidad y la influencia de otros ámbitos de la estructura de nuestros países o nuestras sociedades. Y efectivamente, Antonio Gramsci, en estos años que hemos señalado que estuvo Mariátegui en Italia, también él fundó el periódico socialista Leor Nouveau, también publicó textos y también fue elegido diputado y luego secretario del Partido Comunista Italiano. Mariátegui también había sido parte de la fundación del Partido Socialista en el Perú.
O sea, son épocas en que confluyeron cambios y el entorno, el espíritu que se daba en esas situaciones conflictivas, en el caso de Italia, el origen ya del fascismo. No olvidemos que Antonio Gramsci fue preso a la larga en el marco de la imposición de Benito Mussolini de toda una línea fascista en Italia y todas las repercusiones que tuvo posteriormente. Vemos entonces ciertas concepciones que derivan en una reconstrucción o reafirmación del marxismo. La siguiente. Y vamos a ver aquí. La siguiente, por favor. Entonces hemos hablado de Antonio Gramsci y estas particularidades que habíamos señalado que nos permiten ubicar a Antonio Gramsci como contemporáneo también, en el caso de Italia, donde estuvo Mariátegui, contemporáneo a este contexto de renovación del marxismo a partir de concreciones de sus propios países. Y miren ustedes ya, la siguiente, por favor. Lo que dice el libro, el texto, estos son textos, dice, fiel al espíritu mariáteguista, esto dice Nicolás Disa, se asume que las imágenes engendran conceptos, lo mismo que los conceptos inspiran imágenes. De acuerdo a la Amauta II, que así lo Amauta le llamaba la denominación, el nombre que tomaba José Carlos Mariátegui, y que todo el mundo lo reconocía así también, el mejor método para explicar y traducir nuestro tiempo es un poco de periodismo y un poco de cinematográfico. O sea, además hace referencia precisamente al rol que tuvo el tema de los activistas, y así lo dice, activistas y comunicadores populares que supieron cumplir un rol clave en la ruptura del cerco mediático de ese entonces. Estamos hablando 2019, cuando se dio el estallido. Entonces, estas referencias de Mariátegui con respecto al rol que tuvo en el concepto del manejo de la comunicación, del manejo de las imágenes, nos ubican en un contexto muy presente, muy actual, de la importancia de la comunicación. Y estamos hablando de este personaje Mariátegui que influyó o influye sobre Isa, que nos apuntan claramente a una innovación, no solo del marxismo, sino de la comunicación, del periodismo, aparte del compromiso obvio que asumían esta gente. En otra parte del libro dice, también referido a Mariátegui, escribe él, Mariátegui estaba convencido de que el apriorismo anticlerical en el campo popular no revertía en organización revolucionaria de la sociedad y era estéril e infecundo, solo conseguía edificar dogmas. Miren, esta crítica durísima a estas concepciones un poco ortodoxas, anticlericales, a cuenta de que son contrarias a un concepto quizás del ateísmo, que son un diversionismo ideológico, pero no, o sea, es lo que Mariátegui, como bien lo dice Isa en su libro, reconoce y respalda la necesidad de que es necesario incorporar, integrar, porque es parte incluso de una cosmovisión original. Habíamos dicho estos diferentes periodos ideológicos, digamos, del transecto que se da en el movimiento indígena, incluso originalmente del comunismo, luego la incidencia del cristianismo con los salesianos, luego la influencia de teología de la liberación y todo lo que hemos comentado. Pues bien, Mariátegui precisamente ya desde mucho tiempo atrás había señalado la importancia de que había que enfrentar el apriorismo anticlerical. Mariátegui, y eso también lo dice Nicolás Disa, Mariátegui se enfocó en este sustrato que desarrollaron los pueblos de las Bayalas, que constituyen prácticas y sentimientos cohesionadores. O sea, estamos hablando de sentimientos, cultura, vinculado al tema incluso de la religiosidad, porque él destaca en su libro la confluencia que se dio en el estallido de los sectores evangelistas y sectores también vinculados a otras religiones o a las que un poco son parte del catolicismo propio de las comunidades indígenas que vienen de este referente ya incluso de muchas décadas atrás. Confluyeron en el estallido, hubo una unidad basada obviamente en los intereses y necesidades de la clase, porque esa es una particularidad. Estos conceptos de Carlos Mariátegui y de Gramsci, incorporado también por Leonidas Deza, incorpora nuevamente el concepto de clase en la configuración de la política, pero sin excluir este transecto histórico que viene de muchas décadas atrás. La siguiente. Y vamos a ver qué hace referencia Antonio Gramsci en el propio libro, porque él dice, Antonio Gramsci
lanzó una hipótesis. En el estudio de una estructura es necesario distinguir los movimientos orgánicos, relativamente permanentes, de los movimientos que se pueden llamar de coyuntura, que se presentan ocasionales e inmediatos, casi accidentales. Miren, o sea, trata de identificar que el movimiento indígena, la CONAIE, aunque no precisa si también lo deriva al caso del movimiento político Pachacuti, del caso político de la CONAIE, pero son procesos orgánicos. En el caso de la CONAIE es evidente. O sea, no es una organización para un momento, para un periodo, sino que es una organización que se mantiene en el tiempo en diferentes momentos de la historia. Hemos hablado desde 1980 como CONAIE a la fecha actual. Ha tenido un rol protagónico en muchas historias del país. Y también dice que, escribe Isa, instrumentalización de la organización al proyecto de la burguesía y el uso hegemónico de la multiculturalidad. Esto es una afirmación que él hace porque hubieron organizaciones que fueron, y no en ese tiempo, ahora también, que instrumentalizan las organizaciones para el proyecto de la burguesía y el uso hegemónico de la multiculturalidad, otra vez del tema de la cultura. Es una particularidad que viene de Gramsci, que viene también de Mariátegui, la culturalidad, la ideología, el concepto de las visiones del mundo. Y en ese sentido, esto también Leonidas Issa lo destaca y es parte del concepto para el manejo y la generación de las estrategias. La siguiente. Aquí está otra afirmación que hace Leonidas Issa, vinculado a Antonio Gramsci. De ahí que podamos leer que esta rebelión como un momento catártico en términos gramscianos, en la medida en que se evidenció en ella un salto cualitativo, con cierta potencialidad para edificar una hegemonía alternativa. Esto es interesante, porque una de las categorías claves que usa Gramsci es el tema de la hegemonía. El bloque del poder que habla mucho Gramsci está referido a que mantiene una hegemonía sobre el conjunto de la población, de los ciudadanos, no solo por el tema estrictamente de lo económico, sino a partir de la cultura, a partir de imponer un sentido común falso de la realidad para imponer la dominación. Y en este sentido, lo que señala Nicolás Issa, tiene en cuenta entonces para sus propuestas y toda esta tendencia que existe dentro del movimiento indígena de tener en cuenta estos aspectos de la hegemonía, del bloque del poder, que son parte del manejo, digamos, diferente a la clásica y ortodoxa manejo de lo que fue en su momento, o así en su momento, el marxismo clásico a través de algunos partidos de su momento han tenido un rol muy importante en nuestros países. La siguiente. Y un poco precisando algunos de estos aspectos, la anterior, ¿sí? La anterior. Ya, está bien. La siguiente. Y también, miren, hace referencia a una personaje importantísimo, Rosa Luxemburgo. El libro, cuando él dice que fue una teórica activista socialista de origen polaco naturalizada alemana, fue una figura clave de los movimientos socialistas en Polonia y Alemania a principios del siglo XX, en Europa, y tuvo una influencia inmensa sobre la formación, la cultura y la política. Y miren lo que él hace referencia, Nicolás Issa, y dice, podría decirse que el derrotero de este estallido, se refiere al estallido del 2019, Rosa Luxemburgo denominó huelga política de masas. O sea, incorpora ese concepto porque dice ya que en él se combinaron de manera dialéctica factores económicos y políticos, condiciones objetivas y subjetivas, dinámicas conscientes y espontáneas para hacer posible un paro de inmensas proporciones. Efectivamente, quizás fue el paro uno de los más potentes que ha habido en nuestro país, pero nos da una pauta este concepto que él incorpora de lo que se llama, que viene de Rosa Luxemburgo, es huelga política de masas. O sea, una huelga vinculada al tema del poder, donde las masas no solo se mueven por sus reivindicaciones propias, naturales, vinculadas a sus condiciones de vida, sino que aspiran a tener un rol protagónico hacia el poder, interpela y cuestiona el poder. Eso fue el estallido. Entonces nos da una pauta también de esta incorporación que Rosa Luxemburgo, que son en los periodos de estos también contemporáneos con Gramsci y Mariátegui, incorporaron también muchos de estos conceptos necesarios
para un poco ir construyendo las nuevas ideologías vinculadas a los derechos de los seres humanos. Y claro, hace una referencia, veamos la siguiente, por favor, en donde podemos ver a Dolores Cacuango, la mencionamos, fundadora de la FE, la primera organización indígena con claro sentido clasista. Esto fue en la década de los 30, 40 del siglo pasado. Y dice de ella: como pensaba mamá Dolores Cacuango, el proletariado, el campesinado, el movimiento indígena ecuatoriano, los pobres, cholos, negros y montubios se abocan a construir el poder popular para su liberación. Un poco lo que hablábamos anteriormente también. O sea, incorpora esta enseñanza política, ideológica del mensaje, incluso aquella que fue hecho por la propia Dolores Cacuango casi cerca de 80 años atrás. O sea, hay una continuidad en la historia, que es una de las particularidades del movimiento indígena. La siguiente. Para ir un poco concluyendo en esta dinámica perversa, vale decir que al final del libro, de este libro, concluye con una frase que es, como quien dice, determinante en el pensamiento político y la perspectiva estratégica de Nicolás Dice. El libro de Estallido, al final, en la página 306 del libro, dice: la luz al final del túnel proviene de la afirmación creída, buscada e impostergable, dos puntos, comunismo indoamericano o barbarie. Sí, comunismo indoamericano o barbarie. Obviamente tiene una connotación tan grande que cuando se dio el estallido, sucede que una forma de tratar de desprestigiar o deslegitimar el Universo decía, sacó inmediatamente, porque el libro cuando salió usaron esa frase y le pusieron así: Leonidas Diza, el Universo, el comunismo indoamericano o barbarie, la disyuntiva del dirigente indígena que puso a la CONAIE más lejos de los abuelos y más cerca del Marcel. Estamos hablando que habló de Dolores Cacuango y obviamente en todo el libro hace mucha referencia a los históricos del movimiento indígena, pero hay una referencia de tratar de destruir los conceptos a partir de demonizar, por decirlo así, las palabras. Y es tan interesante porque mientras en el libro está escrito, no ha sido motivo de mucho análisis de estos aspectos, hay que reconocerlo, pero sucede que ya la academia, grandes pensadores de la derecha, dedicaron, y una universidad, Casa Grande, una de las más importantes del Ecuador, a estudiar el comunismo indoamericano. Claro, esto fue muy generalizado, pero lo importante es que Gabriela Calderón, Juan Altaúz, un extranjero que vino a dar un curso sobre comunismo, no para decir que sea comunismo, cómo cuestionar el comunismo, y Floresmino Simbaña, un personaje sacado de alguna parte de nuestros territorios, el 14 de julio del 2022 hicieron ese conversatorio. El Universo lo sacó el 17 de junio y el libro fue, miren ustedes, cercano a lo que fue el estallido en agosto de 2020. O sea, 2 años después, a raíz de las movilizaciones de octubre, se les ocurre hacer este tipo de andamiaje político ideológico, lo cual la guerra cognitiva y la guerra de las narrativas y de los sentidos comunes siempre estará presente. Pues bien, comunismo indoamericano. Finalmente tenemos la siguiente, por favor. Ok, está bien. Este libro, miren cómo lo refiere, referido a Carlos Mariátegui. Este libro se pliega de manera humilde, convicta y confesa, como decía la Mauta José Carlos Mariátegui, a contribuir a esa hazaña. Y ahora último, ya como expresidente de la CONAIE, Leonidas Diza, que estuvo hace poco en unas acciones propias de Bolivia, si no me equivoco, tiempo de definiciones y de lucha popular, 11 de agosto, lo sacó hace poquito, ayer, si no me equivoco, antes de ayer. Y dice, tiempo de definiciones y de lucha popular.
El gobierno de la plutocracia y sus aliados cada semana levantan una noticia o un show, como cortina de humo o estrategia marketinera para tapar la incompetencia, la corrupción, las miles de muertes violentas y el fracaso en la seguridad y la aplicación maléfico proyecto de demolición de los derechos ciudadanos y populares para convertirlos en negocios de grupos económicos que les interesa debilitar o controlar el Estado para hacer lo que les da la gana y seguir acumulando riqueza de forma parasitaria. Lo que nos demuestra es que Leonidas Díaz, o esa tendencia dentro del movimiento indígena, es constante, es permanente. Pero hay que precisar, no necesariamente eso implica una confluencia abierta y directa con el conjunto de la izquierda. Hay diferencias, evidentemente, porque este proceso de acumulación de fuerza, vinculado también a aglutinar sectores tan diversos de la población, no solo indígena, mestiza, y tantas organizaciones, también implica necesidades de mantener las unidades internas. Y a veces, cuando hay un peso muy fuerte dentro del movimiento indígena, sectores de la derecha, la referencia más objetiva es que de los 7 diputados, o asambleístas, como se dice en el Ecuador, para el Parlamento, de los 7 que fueron recientemente elegidos, 6 se fueron con el gobierno. Eso no es una pauta de un gobierno que está evidentemente muy alineado con la ultraderecha, con sectores que aportan mucho a esta dinámica de globalización contra los pueblos, y esto nos da una pauta de que esa dinámica de concertación y consenso de internos para mantener la unidad del movimiento indígena también, como se dice, debilita un poco la consistencia de una tendencia que está ya ganado cuerpo, pero vamos a ver con lo que es la nueva conducción de la CONAIE. Eso va a depender los próximos días, los próximos años. En tal caso, la enseñanza que nos deja este libro es fundamental para conocer cuál es la dinámica real, ideológica, política y cultural del movimiento indígena a través de uno de sus líderes, y obviamente la influencia de una cultura política, de esta reconstrucción, digamos, del marxismo. Muchas gracias.